Buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos a Fútbol Acción. Estos últimos días he estado pensando un poco sobre la situación de la selección española, ¿no? En qué momento se encuentra la selección española. Y no me refiero a si España está entrando en un momento en el cual pues tiene jugadores que son jóvenes y que en el futuro pues van a seguir mejorando y un poco que estamos seguramente en el inicio de un equipo muy competitivo, que ya veremos si es campeón, porque para mí un equipo campeón pues tiene que ser un equipo que además de ganar la Eurocopa de la Nations League pues compita en el Mundial y tenga probabilidades de ganar el Mundial, incluso que gane el Mundial, ¿sí? No me refiero tanto a lo deportivo, sino me refiero a que he estado pensando estos últimos días en que España está haciendo muchas cosas bien en el mundo del fútbol. Sí, es que España últimamente lleva años trabajando bien y creo que el momento en el cual se encuentra la selección española no es casualidad, sino son años de crear una estructura y hacer bien las cosas día a día, mes a mes, bueno, semana a semana, mes a mes, ¿sí? Para poder llegar a un momento en el cual pues has trabajado muy bien en todas las categorías inferiores y has trabajado muy bien en diferentes aspectos que ahora veremos, sí, que te llevan a tener un equipo como el que tiene España en estos momentos. Y creo que eso es lo más positivo, ¿no? Que España que, mm, parece que tiene una salud a largo plazo el fútbol español muy grande. No solo deportivamente el equipo que hemos visto que acaba de quedar campeón de Europa este verano y que venimos pues de ganar a Suiza hace unos días en la Nations League, sino en general todo el fútbol español. ¿Y cuáles son los diferentes puntos que hay que tener en cuenta por los cuales creo que España hoy en día es un referente en el mundo en cuanto a fútbol y en cuanto a estructura futbolística, en cómo crear una estructura futbolística que traiga éxitos a un país? ¿Cuáles son los diferentes puntos? ¿No? Entonces, para mí el primer punto, sí, es que en España, a raíz sobre todo de la llegada de Johan Cruyff, creo que marca un antes y un después, porque trae entrenadores con identidad, ¿sí? Es decir, Johan Cruyff al final pues es un entrenador que llega al Barça y cambia todo el paradigma del Barça. Hasta ese momento pues el Barça no tenía un estilo de juego tan definido y en ese momento cuando llega Johan Cruyff pues lo que hace es dar una identidad de juego al Barça y hacer que el Barça pues juegue a algo en concreto, ¿sí? Hacer que el Barça pues juegue a lo que se llama un fútbol total, un fútbol de ataque, un fútbol con una presión alta, un fútbol con una velocidad de circulación y un fútbol en el cual pues es casi más importante o más atractivo ganar 5-4 que 1-0, ¿no? Veíamos un fútbol en el cual pues era muy físico, un fútbol que realmente pues había equipos que se tiraban mucho atrás y que les interesa más defender el resultado que ir a marcar muchos goles y que preferían ganar pues o que al final la estrategia que tenían les llevaba más a ganar 1-0 que a realmente pues arriesgar y que a través de ese riesgo pues estuvieran constantemente atacando y pudieran marcar varios goles y al final dar un poco más un espectáculo, ¿no? Porque al final el fútbol es un espectáculo, es un entretenimiento. Entonces creo que a raíz de la llegada de Johan Cruyff en España surge un fenómeno que es que los entrenadores empiezan a formarse más y a querer parecerse al Barça de Cruyff, ¿sí? Muchos entrenadores pues empiezan a formarse y a querer hacer un fútbol total como el fútbol de Cruyff, un fútbol con una identidad en concreto y un fútbol total, ¿no? Y eso al final pues es importante porque siempre tener un referente en el que mirarte y en el que copiar aspectos pues es positivo. Y creo que España actualmente es uno de los países que tiene mejores entrenadores en todo el mundo. De hecho, si os fijáis, en España tiene, además de todos los entrenadores que tiene en la liga, que son prácticamente pues muchos de ellos, ¿sí? También tiene entrenadores, por ejemplo, en la Premier League, tiene entrenadores en Alemania. Xavi Alonso viene de hacer un año espectacular con el Bayer Leverkusen, a punto de ganar su particular triplete con Bundesliga, Europa League y Copa Alemana, perdió la final de Europa League contra el Atlanta, y vemos como hoy en día el entrenador español es un referente. Incluso países emergentes que quieren desarrollar su fútbol, pues lo primero que hacen es llamar a puertos entrenadores españoles. Vemos como hay muchos entrenadores españoles, por ejemplo, en Oriente Medio, en Arabia Saudita, en Qatar, en Emiratos Árabes, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la clave de estos entrenadores españoles aparte de dar una identidad concreta de juego? Pues la clave al final la podemos entender un poco en lo que nos enseña hoy en día Guardiola, ¿no? Guardiola al final es el discípulo por excelencia de Cruyff, es quien ha cogido la idea de Cruyff, que en su día pues evidentemente Cruyff la cogió por ejemplo de muchos conceptos de Rinus Michel, que fue su entrenador cuando él era jugador y que fue el primero pues implementar ese concepto de fútbol total. Pues vemos que la identidad en la cual sigue el cruyffismo y sigue un poco el entrenador español desde entonces es que se antepone, ¿vale? Se da prioridad al talento antes que el físico, ¿sí? Cuando Cruyff llega al Barça, el fútbol está en un momento. Yo no quiero decir, evidentemente, que Cruyff invente el fútbol, ni mucho menos, ¿sí? Pero al final, por ejemplo, el fútbol español
está en un momento en el cual la selección se le llama la furia roja. Sí, creo que eso al final pues lo que hace es hacer referencia a lo que era España en ese momento. Pues España era un país, era un equipo que quería ganar más los partidos por físico y por intensidad que por ser inteligente y por realmente pues, tener una inteligencia futbolística y un talento que permitiera que España pues, fuera superior a los demás. Y a raíz de que Cruyff cambia eso, pues empieza a cambiar toda la estructura de fútbol en España. Y se empieza a anteponer el talento antes que el físico. Al final el español, la persona española, digamos el hombre español, por decirlo de alguna manera, nunca ha sido el más alto, nunca ha sido el más fuerte. Por ejemplo, si nos comparamos con los países del norte de Europa, como por ejemplo Noruega o Suiza, físicamente son más grandes y más fuertes que nosotros, ¿sí? Pero la persona española siempre, al final, si miramos en la historia, pues ha tenido una pequeña diferencia que lo ha hecho a veces, conseguir grandes cosas, que es utilizar muchas veces la inteligencia, ¿sí? Y al final, pues lo que hace Guardiola y Cruyff no es algo diferente a eso, simplemente anteponen la inteligencia, el talento, antes que el físico. Entienden que para ganar, digamos, torneos importantes en el fútbol, tienen que buscar jugadores talentosos que hagan cosas diferentes y que rompan los esquemas del equipo rival. Y no simplemente jugadores físicos que lo único que te van a hacer es pues ganar por físico y aguantar, aguantar el resultado metidos muy atrás o simplemente pues jugar a un fútbol totalmente físico, un fútbol más inglés o irlandés. Ellos entienden que el fútbol español tiene que ir hacia otro lado, tiene que ir hacia un lado donde la inteligencia sea el primer punto a buscar y con ella el talento y los jugadores diferenciales. Y vemos cómo empiezan a surgir pues jugadores realmente que ya no son tan grandes y tan fuertes, pero que juegan algo diferente y que un poco desarbolan la idea de fútbol que tiene el entrenador contrario o el equipo contrario. Y a raíz de ahí es donde yo creo que todo esto cambia. Actualmente vemos como, sí, el entrenador por excelencia es Guardiola, pero han salido otros entrenadores que están llevando esto a la excelencia. El caso de Xabi Alonso, que os he comentado antes. El caso de Arteta, que se forma en el City de Guardiola antes de dar el salto al Arsenal, que es el gran competidor de Guardiola en la Premier. El caso, por ejemplo, de Lopetegui, que hizo un muy buen fútbol con el Oporto, con la selección española, siguiendo estas métricas que os estoy comentando, ¿no? Estas ideologías que os estoy comentando. El caso de Iraola, por ejemplo, en el Rayo y después del salto a la Premier League. Vemos muchos entrenadores españoles que a raíz de seguir la identidad de juego de Cruyff, del cruyffismo y la perfección constante con la que ha llevado Guardiola, en el cual siempre se prioriza el talento antes que el físico, pues han empezado a formar como una corriente en el cual pues últimamente en los últimos años está dominando el fútbol. Y evidentemente el entrenador español en eso es muy muy importante porque al final es el referente que ha generado este cambio. El segundo punto es que España ahora mismo pues consta con con las mejores canteras del mundo, ¿sí? Vemos como la cantera del Barça en un momento en el que el Fútbol Club Barcelona pues tiene muchas dificultades económicas, no para de dar jugadores diferenciales desde la cantera del Barça. Caso de Lamine Yamal, caso de Cubarsí, caso de Fermín López, caso años atrás de Xavi, de Iniesta, de Messi, de Piqué, de Puyol. Hay una lista infinita, bueno, no infinita, pero muchos jugadores que salen de la cantera del Barça y realmente son de los mejores jugadores de la historia del Barça, de un club tan laureado como el Barça. Vemos, por ejemplo, como la fábrica, el Real Madrid tiene seguramente un modelo un poco distinto, pero al final, en lugar de sacarlos para el primer equipo, los vende, pero hace caja con sus canteranos. O los mejores o algunos de ellos se quedan en el primer equipo. Casos, por ejemplo, de Carvajal, de Nacho, o jugadores que se van y vuelven como Joselu, jugadores que se van y de momento no han vuelto, como Hakimi, como Agraj Hakimi, ¿no? Al final son canteras que son referentes en todo el mundo. Incluso, no dejando de lado los principales equipos, también vemos casos como el Atlético de Madrid, que salen jugadores como Coque, como Barrios, como Fernando Torres, canteras como el Athletic Club, como la Real Sociedad, donde salen pues en el Athletic Club pues especialmente auténticos porterazos, ¿no? Como en su día pues Zubizarreta, Arconada, actualmente pues el portero en teoría pues es titular de la selección española, que es Unai Simón, Kepa. Vemos como en la Real Sociedad pues hay jugadores como Mikel Merino, como Zubimendi, como el propio Yarzábal, ¿no? Entonces, al final, tener a las mejores canteras del mundo permite que, evidentemente, esas canteras van a nutrir a la selección española y que tengas horneadas de jugadores que puedan jugar en esta selección, ¿no? Y al final eso se ve reflejado mucho en las categorías inferiores de España. Actualmente España es campeona de varias categorías inferiores de Europa y de varias categorías inferiores del mundo. No paramos de ver noticias en las cuales pues España ha sido campeona sub-17, sub-19, sub-21. ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe
a un poco de lo del principio, que al final tienen grandes formadores, porque el entrenador español es un entrenador que ha entendido que el talento va antes que el físico, aunque evidentemente estar bien físicamente es importante, pero como todo el mundo va a estar al final bien físicamente, porque hay los preparadores físicos van a preparar a todos para que estén aptos para jugar partidos de fútbol con la frecuencia que tienen que hacerlo, pues el hecho de priorizar el talento que el físico te hace ser diferencial. Y todos estos entrenadores, pues evidentemente también están en estas canteras y hacen que se puedan desarrollar jugadores totalmente diferenciales, ¿sí? Además, hablando de las canteras, pues estas canteras hoy en día proporcionan un ecosistema en el cual el canterano tiene una ayuda permanente. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, en la foto la cantera del Athletic Club, ¿no? Lezama, una cantera en la cual pues, tiene una ayuda permanente para que puedan realmente encontrarse cómodos y poder desarrollarse tanto como personas como futbolistas. Vemos, por ejemplo, el caso del Barça, pero que también se hace en Lezama, que también se hace en la Fábrica, en la cantera del Real Madrid, que los jugadores realmente pues tienen ahí educadores, tienen ahí psicólogos para que ellos se sientan cómodos y puedan desarrollarse como futbolistas y como personas de una manera en la cual sea lo más óptima posible, porque al final el objetivo es que el jugador llegue a competir en el primer equipo y tenga posibilidades de dar el salto al primer equipo cuando acabe su etapa formativa. Y en caso de que no lo haga, pues que tenga alternativas y como ha estudiado y como ha sacado buenas notas, pues que se pueda dedicar a algo diferente, ¿no? Al final lo que quiero decir es que además de antes de formar jugadores tienes que formar personas. Y evidentemente, si tú formas personas y además los más talentosos llegan al primer equipo, pues serán personas con estructuras mentales bien formadas y que te permitirá pues sacar muchos jugadores al primer equipo. Y eso creo que las canteras hoy en día del fútbol español lo hacen muy bien. El tercer punto importante es el control económico de la liga. Una vez hemos visto que los entrenadores son referencia y que las canteras también son referencia de las mejores del mundo, creo que el control económico de la liga es algo en el cual mucha gente critica, pero es algo positivo para el fútbol español. Hemos visto como en los últimos años la liga liderada por Tebas ha puesto unos controles económicos bastante estrictos. Esos controles al final lo que buscan es que un club no pueda gastar más de lo que genera, ¿sí? ¿Por qué? Pues para que el club sea sostenible y para que no veamos como tantos clubes entran en sociedades anónimas deportivas como se vio pues, a principios de los 2000, ¿no? Que los clubes gastaban más de lo que tenían muchísima deuda, no podían afrontar esa deuda y entonces pues de alguna manera vimos como algunos clubes importantes tuvieron que pasar por graves consecuencias económicas. Entonces la liga pues construyó el fair play financiero o digamos, o por ejemplo la regla del 1-1 para los fichajes o sobre todo el tema de las inscripciones en las cuales pues tienes que respetar y no puedes gastar más de lo que generas. ¿Y por qué creo que esto es positivo? Porque pienso que gracias a estas normas de la liga de control financiero hace que los clubes se centren más en su cantera. Los clubes entienden que no pueden gastar todo lo que les gustaría o todo lo que les gustaría, entonces no pueden salir al mercado y gastar dinero que no tienen para atraer a jugadores que les hagan competitivos, ¿no? Entonces, como no pueden hacer eso, lo que hacen es mejorar sus canteras y fijarse más en lo que tiene la cantera. Y evidentemente, lo más probable es que un jugador de la cantera de un club español sea español. Y eso lo que hace al final es que cada vez haya más canteranos, más jugadores españoles de primer nivel en primera división que puedan optar a llegar a la selección española. Por eso pienso que el control económico de la liga es algo bueno para el futuro del fútbol español y para el futuro de la selección española. El siguiente punto es la mentalidad del Real Madrid. Hemos visto como principalmente el primer punto el tema de el cambio de paradigma, de pasar de la furia roja a un juego más en el cual se antepone el talento que el físico, pues está más relacionado con el Barça. Al final el Real Madrid y el Barça son los dos principales clubes, son los dos grandes clubes de España. Y tal y como el Barça seguramente pues, ha aportado más en los últimos años, cuando ha estado bien el fútbol total, lo que aporta el Real Madrid no es menos importante, que es la mentalidad que tienen. Vemos como el Real Madrid en los últimos años pues, ha ganado bastantes títulos, muchas veces no jugando el mejor fútbol. Algunas veces sí, otras no. Por ejemplo, recuerdo con especial énfasis la Champions 2022, en la cual el Real Madrid prácticamente no hay una explicación para que el Real Madrid salga campeón de Europa. ¿Y por qué el Real Madrid es campeón de Europa? Pues porque tiene una mentalidad diferente a los demás. Tienen una forma de pensar en la cual ellos se sienten superiores siempre cuando salen al campo y trabajan para demostrar esa superioridad, y aunque las cosas se les pongan en contra, ellos tienen esa mentalidad de seguir luchando hasta que el árbitro pite el minuto final, aunque parezca imposible la remontada. Y gracias a eso vemos remontadas como la que veis en pantalla del Real Madrid al Manchester City, con 2 goles de Rodrigo para mandar el partido a prórroga, dos goles de Rodrigo para mandar el partido a prórroga y ganando
gracias a un penalti de Benzema en semifinales de la Champions 2022 y tantas veces que el Madrid ha remontado en la Champions, ¿no? Y pienso que esto también ha sido algo que ha sido importante que se ha aportado a la selección española. Vemos que como la selección española pues también muchas veces tiene momentos de dificultad, como el otro día contra Suiza, y gracias a que muchos jugadores o algunos jugadores son del Real Madrid, pues también contagian a sus compañeros y les permite pues luchar hasta el final, aunque se queden con uno menos en el minuto 20 y queden 70 minutos de juego, o aunque haya muchas dificultades. Y un poco junto a esto, también algo que se está aportando últimamente para el futuro de la selección española es que muchos entrenadores, el propio Luis de la Fuente, es un poco la corriente de lo que yo llamo la practicidad de Ancelotti, ¿sí? Vemos como hay grandes entrenadores, como Guardiola, como Arteta, como Michel, los cuales pues tienen un abanico táctico muy muy grande, ¿sí? Y al final pues a veces eso es bueno porque al final siempre consiguen una manera de desarbolar la defensa contraria y de encontrar soluciones a los problemas que le plantea el otro equipo, pero algunas veces puede llegar a liar a los jugadores. Y vemos que en España también hay otros entrenadores como es el caso Ancelotti, ¿sí? En el cual son muy prácticos, trabaja muy bien la gestión de vestuario, crean una unidad grupal única y hacen que se juegue un fútbol muy muy práctico. Y evidentemente esto también se está nutriendo España. El cuarto punto para mí es la ascendencia extranjera. ¿Y qué me refiero con la ascendencia extranjera? Pues me refiero básicamente a que hay migración que llega a España y eso al final también es algo positivo para la selección española. Hay casos muy claros, como son los casos de Lamine Yamal y Nico Williams. Lamine Yamal, hijo de una mujer guineana, de un hombre marroquí, y juega con la selección española. Y actualmente es de los mejores jugadores de la selección española. Nico Williams, hijo de padres ganeses, y juega con la selección española. Al final, el hecho de que haya tanta gente que migra a España, pues trae consecuencias positivas para el fútbol español, porque trae futbolistas que seguramente pues no hubiéramos tenido si sus padres no hubieran migrado, y eso al final pues es importante, en un momento en el cual hay tanta migración, pues que evidentemente España y el fútbol español se nutran de esa migración para mejorar su equipo nacional y para aportar talento al equipo nacional, porque si una cosa aportan Nico Williams y Lamine Yamal a España es talento. Y como conclusión me gustaría dejar claro algo, ¿no? Después de comentar los diferentes puntos que hacen que el fútbol español pues, pase por un momento muy bueno en cuanto a el corto, medio y largo plazo, no solo estoy hablando de la selección actual, pues creo que al final esto es una consecuencia de que el Real Madrid y el Barça en los últimos 25 años han sido auténticos referentes. Y eso ha aportado que el Barça, pues, por ejemplo, ha aportado más un estilo de juego, una identidad de juego, un fútbol total, un fútbol vistoso, un fútbol que entretiene a la gente y un fútbol que cuando lo practicas al máximo nivel hace que seas prácticamente imposible. Y el Real Madrid, para adaptarse a ese fútbol del Barça, ha tenido que desarrollar una mentalidad totalmente campeona en el cual da igual cuántos golpes te den, que siempre se van a levantar. Y yo creo que la unión del fútbol total del Barça y de la mentalidad ganadora del Real Madrid es lo que ha aportado y lo que hizo que en 2008 empezara una época dorada en el fútbol español y que en 2024, pues desde 2008 España sea seguramente la selección más laureada de los últimos 15 años y tiene pinta que si las cosas siguen como se están trabajando y se siguen trabajando como se están trabajando hasta el momento, pues estos éxitos perdurarán en el tiempo. Evidentemente no me refiero a que eh, constantemente España gane Eurocopa Mundial, Nations League, Eurocopa Mundial, Nations League, pero que tenga un periodo en el cual, en unos próximos años, unas próximas décadas, en el cual pues, pueda ganar títulos importantes y competir por todas las competiciones grandes de verdad, ¿sí? Y para terminar, pues me gustaría hacer referencia a la herencia de 2010, un poco lo que os he comentado, es esta unión Barça-Madrid y el hecho de que la selección pues, pueda ganar su primer mundial un poco desencalla el hecho de que España nunca pasa de cuartos, ¿no? Y ahora ya lo tiene todo, porque ya sabemos lo que es ser campeones del mundo, ya sabemos lo que es ser la selección con más Eurocopas de Europa y ya sabemos lo que es ganar. Y un poco esta unión de Barça-Madrid y de todo el país junto y de toda la infraestructura que os he explicado antes, pues hace que España pues, tenga un futuro muy brillante, tanto a corto, a medio como a largo plazo. Espero que os haya gustado este vídeo, dejad en los comentarios lo que opináis y nos vemos en el siguiente vídeo.